nos acompañamos. Hay noticias que parecen alentadoras, César, porque el Banco Central de Reserva ha proyectado que para el año 2025 habrá mayor inversión privada, lo que implica que sería la primera vez en que el Perú supere la barrera de inversión de 50.000 millones de dólares. Vamos a hacerle las consultas respectivas a José Luis Nolasco, profesor de Economía de la Universidad de Lima, quien ya se encuentra en la cabina de RPP. ¿Cómo estás, José Luis? Buenos días. ¿Qué tal, Diana, César? Muy buenos días. Parece alentadora la cifra, sí, ¿no? 50.000 millones, una cifra histórica, según han informado los especialistas, pero ¿cómo van a percibir esto el resto de peruanos, los que no se dedican a la minería directamente, por ejemplo? Sí, correcto. A ver, es una cifra que sin duda transmite optimismo, pero mirándolo con mucho mayor detalle, creo que es importante mencionar dos cosas, ¿no? La primera es que este año aproximadamente deberíamos estar cerrando en torno a los 49.000 millones de dólares. Y llegar a los 50.000 o quizás superar esa barrera implica crecer entre 2%, quizás algo más. Entonces, eso es un crecimiento todavía modesto y gran parte de ese crecimiento está concentrado en la actividad minera, ¿no? Entonces, por ejemplo, el proyecto de Tía María, ¿no? El proyecto de la reposición de Antamina que va a ser en Ancash, ¿no? Definitivamente genera pues que ciertos sectores como comercio, transporte, restaurantes se vean beneficiados, ¿no? Siempre cuando hablamos del rubro de inversión privada es quizás el motor clave de la economía, porque genera pues mayor cantidad de empleo, ¿no? Y eso se traslada en mayores ingresos para las familias, ¿no? Pero de nuevo, todavía sigue siendo un crecimiento que creo que debería ser mucho más sustancial, sobre todo en un contexto favorable, ¿no? En la parte internacional, ¿no? Ahora, ¿no hay un exceso de confianza quizás del gobierno respecto al proyecto minero Tía María? Esta semana en Arequipa hemos tenido 3 días de paralización. Los opositores indican que van a esperar terminar el periodo de cosecha de papa, que es todo noviembre, para volver a salir ya con una medida de protesta más radical. O sea, ¿realmente podemos asegurar que el gobierno tiene ya destrabado este proyecto o confían en que se cumplió todos los requisitos y entonces ya legalmente le corresponde iniciar la fase de construcción de este proyecto? Creo que allí también el gobierno nos podría estar dando un poquito de humo, por así decirlo. Sí, sin duda, ¿no? Hay, creo yo, todavía optimismo. Tanto el Banco Central incluso y el Ministerio de Economía mencionan que de todas maneras el proyecto va, sobre todo entre el segundo y el tercer trimestre del próximo año. Pero, de nuevo, también considero que todavía es un proyecto que no hay seguridad de que se pueda realizar. Creo que ahora el proyecto más cercano es reposición de Antamina, que está en Ancash. Creo que es un proyecto que sí creo que está bajo las condiciones, pero de nuevo, Tía María, que aproximadamente de esos, digamos, del monto que se podría ejecutar por el lado minero es aproximadamente 1.500 millones, ¿no? Entonces, si de nuevo las condiciones no se dan el próximo año, en un año preelectoral incluso, creo que de nuevo estaríamos hablando de una inversión privada bastante débil, ¿no? Es decir, la turbulencia política típica de un año preelectoral podría reducir y cambiar esta cifra de crecimiento. Sí, sin duda. A eso sí le añadimos, por ejemplo, el efecto de la inseguridad ciudadana, ¿no? Donde, por ejemplo, para una pequeña, mediana empresa que quiere poner sus puestos de negocio o construir un pequeño taller para ofrecer sus productos y que de alguna otra manera pues es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Que cobran cupo. Entonces, definitivamente lo que hace es retroceder la inversión privada, ¿no? Claro, ahora, tener inversión privada, de llegar a concretarse todos estos proyectos y demás, eso significa más puestos de trabajo, ¿verdad? Y nosotros en la hora anterior escuchábamos a Rolando Arellano en la columna de La Mirada Positiva que tenemos una gran cantidad de la población entre 25 y 40 años. Entonces, en teoría, podríamos afirmar que tenemos la mano de obra ahí, calificada, técnica y demás, y que justamente necesitamos que esta inversión sea efectiva para darles trabajo. O sea, podríamos tener un 2025 muy bueno. Sí, correcto. El Banco Central, por ejemplo, estima que la inversión privada podría crecer por encima del 2%, 4%. Solamente en el proyecto, y volviendo al tema minero, ¿no? En el proyecto Tía María se podría crear hasta 9.000 puestos de trabajo adicionales, ¿no? Entonces, cuando los proyectos, sea en infraestructura, sea en minería, se realizan, pues los efectos inmediatos es sobre empleo y eso mejora la calidad de los ingresos de los peruanos, ¿no?
Podemos deducir que si es que el crecimiento de esta inversión privada está sostenido en la minería, ¿hay otros sectores que están siendo debilitados? Sí. ¿Cuáles podrían ser, por ejemplo? Lo que pasa es que cuando uno ve, digamos, el desagregado de la inversión privada, hay un rubro que depende principalmente de los hogares, que se llama autoconstrucción. Es un rubro que aproximadamente representa el 20% y ese rubro todavía está muy deteriorado. Post pandemia, digamos, las personas de a pie, digamos, los hogares ya no invierten en, por ejemplo, en un cuarto adicional o en la construcción de un piso adicional en su casa. Eso está bastante rezagado, estancado. Creo que después viene la parte minera, que como le decía, hay proyectos que hay que ver con mucha cautela si se van a realizar el próximo año o no, y los proyectos de infraestructura, ¿no? Por ejemplo, tenemos lo del puerto de Chancay, tenemos la culminación del aeropuerto, y por ahí la culminación o construcción de nuevos malls, ¿no? A lo largo de Lima o algunas ciudades, ¿no? Eso aparentemente va bien. Creo que el puerto de Chancay también puede dinamizar algo más, sobre todo aledaño al puerto de Chancay. Pero de nuevo, el proyecto minero que concentra la mayor parte de inversión, creo que hay que todavía mirarlo con cautela. Claro, ahí el trabajo del gobierno tiene que ser, como se dice, con pinzas. Ahora, el tema de carreteras también, el gobierno está anunciando bastantes obras al respecto. ¿Por qué es importante? Más allá de los puestos de trabajo que se generan en construir o dar mantenimiento a las carreteras, ¿qué más nos brinda tener una buena carretera en el país? Sí, sin duda, el dinamismo del transporte, poder trasladar los productos de las regiones a Lima, ¿no? Definitivamente genera, como ya le decía, mayor puestos de trabajo. Mencionabas tú justamente que hay una fuerte cantidad de empleo que tiene ganas de trabajar, pero que lamentablemente las condiciones hoy en día no están favorecidas. Yo creo que las perspectivas, o sea, el potencial que se puede generar por la inversión privada en diferentes sectores es muchísimo más alto que los 50.000 millones que espera el gobierno, pero de nuevo hay condiciones que lamentablemente hoy no lucen tan favorables, ¿no? Claro, claro. Ahora, perdón, Diana, ¿cree usted que en estos últimos años, después de la pandemia, vemos bastante comerciante ambulante en las diferentes ciudades? Con este golpe de inversión privada, ellos podrían dejar este comercio ambulatorio para encontrar un puesto de trabajo ya formal y así salir quizá de esta situación de pobreza, extrema pobreza en la que se encuentra. Un grupo pequeño debería trasladarse al sector formal. Lamentablemente, y esa es otra discusión de la propia decisión incluso de las personas, es que cuando ya están inmersos en la informalidad, toma mucho tiempo trasladarse, digamos, al mercado formal, ¿no? Pasan muchos años y eso debe ir acompañado de un crecimiento sostenido, por encima del 3%. Entonces, sin duda, hay un grupo pequeño que se podría beneficiar, pero no va a ser la mayoría, ¿no? Permítame cambiar de tema porque hace mes y medio que no se ha nombrado al nuevo directorio de Petroperú. ¿Qué implica no tener esa nueva terna, no solamente para la empresa estatal, sino para toda la economía nacional? Sí, sin duda, ya son 45 días sin la designación de los miembros del directorio. 3 lo designa el Ministerio de Economía, 2 lo designa el Ministerio de Energía y Minas y 1 los trabajadores, y a la fecha lo único que está generando es mayor inestabilidad, ¿no? Y de nuevo, inestabilidad, incertidumbre, es lo que finalmente termina también generando malas expectativas para los inversionistas, ¿no? Que es algo que lamentable, la calificación, ¿no? Se suma que el Ministerio de Economía no va a cumplir con la meta del déficit fiscal. Entonces creo que las condiciones hacen para no mirar con cautela el próximo año por el lado de la inversión privada. Bien. Bueno. Y sobre este punto de Petroperú, ¿cree usted que tiene que sí o sí antes de fin de año tomarse este nuevo directorio? Porque de lo contrario, el 2025 ya podría ser muy tarde, quizá podríamos entrar en una situación que sea ya insalvable. Sí, sin duda. Yo creo que lo único que añade el ya pasar más de un mes o mes y medio sin la designación del miembro, lo único que va a generar es incertidumbre y un poco también la sensación de los peruanos, ¿no? De que se sabe que los ingresos de todos los peruanos de alguna otra manera sigue beneficiando a Petroperú. Entonces creo que al final lo único que está trasladando a las personas es que las cosas no están claras dentro, no solamente del Ministerio de Economía o el Ministerio de Energía, sino en general con el gobierno actual, ¿no? Ya lo han dicho los especialistas, Petroperú es una empresa
sin liquidez, una empresa estatal en cuidados intensivos y claro, nos cuesta a todos los peruanos. Profesor Nolasco, muchas gracias por estar en la rotativa del aire. Muchas gracias. Conversábamos con José Luis Nolasco, profesor de Economía de la Universidad.